La visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a Cuba se da en medio de la mayor crisis socioeconómica causada por el régimen comunista, que ha entregado completamente la soberanía del país a los intereses de Moscú. A pesar de las múltiples visitas y supuestos acuerdos de cooperación entre ambos países, la relación económica sigue estancada y los grandes anuncios de inversiones rusas en Cuba no se han materializado. Mientras tanto, la cooperación militar entre Rusia y Cuba se fortalece, con posibles transferencias de misiles de crucero inteligentes hacia la isla, lo que aumenta la preocupación por posibles acuerdos secretos en el contexto del conflicto en Ucrania. La presencia de mercenarios cubanos en Ucrania y la cooperación militar con Rusia son motivo de alarma, mientras que el régimen cubano busca justificar esta relación como una defensa de su soberanía. En resumen, la relación bilateral entre Cuba y Rusia ha resultado en un perjuicio significativo para la soberanía cubana y no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico del país. Madres cubanas expresan preocupación por el aumento de la violencia y la delincuencia en Cuba, compartiendo testimonios de incidentes violentos, como el asalto que sufrió el hijo de una de ellas en la Feria del Libro de La Habana. Se destacan los temores ante el consumo de drogas entre la juventud y la sensación de inseguridad al salir a la calle. Las madres expresan su preocupación por el futuro de sus hijos y lamentan el deterioro del ambiente social. Además, se mencionan casos de robos con violencia recientes en diferentes partes del país, ilustrando la gravedad del problema. Una tormenta severa afectó zonas del municipio de San Nicolás de Bari en Mayabeque, causando daños materiales en las empresas municipales de mantenimiento constructivo y transporte. No hubo heridos ni víctimas fatales reportadas. Se estima que más de 100 planchas de fibrocemento fueron dañadas en la UEB de mantenimiento constructivo, mientras que la UEB Transporte sufrió daños en techos, ventanas, puertas y equipos de cómputo. Aún se están evaluando los daños, y se desconoce si otras áreas fueron afectadas. Otra tormenta severa fue reportada en Lajas, Cienfuegos, con daños en infraestructuras. Este evento recuerda un tornado que golpeó San Nicolás de Bari en julio de 2020 y resalta la frecuencia de eventos meteorológicos severos en Cuba el año pasado. Las autoridades de La Habana Vieja multaron con 8,000 pesos a un trabajador por cuenta propia por vender pañales a precios abusivos o especulativos, mientras que otros 2 fueron multados por vender artículos sin precios visibles. Además, un conductor fue multado por cobrar más de lo establecido para el transporte privado. Estas medidas ilustran las dificultades económicas y la escasez de productos básicos en Cuba, donde la población enfrenta altos precios y falta de acceso a artículos de primera necesidad. La situación ha llevado a escenas de tumultos y violencia, con la policía muchas veces dispersando a los manifestantes de manera violenta. La incapacidad del régimen para abastecer adecuadamente a la población y su indiferencia hacia las necesidades del pueblo generan indignación y protestas. Las políticas ineficaces y la falta de respuesta adecuada a las demandas de la población solo aumentan la frustración y el malestar en Cuba. El libro Josué de Castro y la diplomacia del hambre fue presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde se destacó la figura del nutriólogo brasileño Josué de Castro y su contribución pionera en el estudio del hambre y la desnutrición a nivel mundial. La presentación estuvo a cargo de José Graciano da Silva, exdirector general de la FAO, quien resaltó el papel de Castro como un precursor en la comprensión y difusión del fenómeno del hambre. A pesar de que la presentación del libro generó un diálogo interesante sobre la seguridad alimentaria, se omitió abordar la actual crisis alimentaria que atraviesa Cuba, la peor en las últimas 6 décadas. Aunque se mencionó la posibilidad de colaboración entre universidades cubanas y brasileñas para abordar la erradicación del hambre y los problemas nutricionales, no se profundizó en la situación específica del país. La FAO reconoce la importancia de Josué de Castro y su influencia en la creación del programa Hambre Cero en Brasil a principios de la década de 2000. Sin embargo, para los cubanos que enfrentan una situación de escasez de alimentos y aumentos de precios, el libro podría haber sido de interés si no estuvieran viviendo una auténtica antropología del hambre. La mayoría de la población se enfrenta a dificultades para adquirir alimentos básicos debido a la inoperancia de los sistemas agropecuarios y productivos cubanos, así como a las estrategias gubernamentales que priorizan la captación de divisas internacionales en detrimento del poder adquisitivo de la ciudadanía. Los jubilados, con pensiones insuficientes, se ven especialmente afectados por esta situación. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.